se asuste, ¿eh? Muy bien, quiero ahora invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos de este capítulo, los primeros 6 versículos. Marcos, capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y Jesús se quedó asombrado de su incredulidad. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la posibilidad, seguro que sí, cuando habéis visitado algún pueblo, haciendo turismo, por ejemplo, y de repente os encontráis una casa o un edificio que tiene en su fachada una placa que dice que en esa casa, en ese edificio, nació o vivió o murió cierto personaje ilustre. Es algo bonito en mi forma de pensar. De hecho, aquí en Valdepeñas, si no me equivoco, hay alguna que otra casa que tiene pues una placa en su fachada donde nos dice algo referente a un personaje ilustre de Valdepeñas. En cierta forma, esos pueblos, esas ciudades que en cierta forma recuerdan de esta manera a estas personas, pues es algo bonito, hermoso, que no cabe duda que a todos nos gusta el ver esto. Aunque tenemos que decir que tristemente, no siempre, pero casi siempre, normalmente esas personas que nacen en un determinado pueblo, incluso se les recuerda con esa placa, en muchas ocasiones ellos y ellas no fueron muy apreciados dentro de su pueblo, más bien fueron reconocidos, valorados, apreciados, más bien en otros lugares, en otras ciudades e incluso en otros países. Eso sucede, tristemente. Normalmente lo que tenemos de cerca, cuando hay cierta familiaridad con algunas personas, pues eso nos lleva un poquito a pasar, como dicen los jóvenes, a pasar de ellos, a no ser que esas personas vivan en otro lugar. Y entonces allí sí que son reconocidas. Bueno, en cierta manera, algo parecido le sucedió al Señor Jesús en su propia tierra natal. No fue apreciado, no fue valorado por los suyos, aquellos que le rodeaban, aquellos que le habían conocido incluso desde su más tierna infancia. En cierta forma, todas esas personas llegaron a menospreciarle, rechazarle. No podían aceptar que uno al cual habían conocido desde que correteaba por nuestras calles, que ahora sea una persona grande. En el pasaje que acabamos de leer, hay ciertas cosas interesantes que precisamente nos recuerda esto. ¿Quién es Jesús?
Se nos ha preguntado al comienzo de esta reunión, y si habéis prestado atención no solamente a la pregunta que hacía Miguel Ángel, sino que prácticamente todos los cánticos, los dos que hemos cantado, se nos formulaban algunas preguntas. ¿Quién es el que formó? ¿Quién es el que ha hecho esto? Incluso yéndonos a ese pasaje de Isaías que se ha leído, donde el profeta preguntaba acerca de este que ha hecho tantas maravillas. ¿Quién es? Y me gustaría que en esta mañana, en cierta forma, todos los que estamos aquí y los hermanos, hermanas que nos están viendo a través de internet, o los amigos y amigas que lo puedan hacer más tarde, que en cierta forma entre todos podamos preguntarnos, aunque quizás de manera individual, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es este hombre que revolucionó el mundo? ¿Es simplemente un revolucionario? Hay al menos 4 cosas que me gustaría destacar de estos 6 versículos que hemos leído en esta mañana. En primer lugar, me gustaría que pudiéramos ver unas pinceladas, lo que tiene que ver con la procedencia humilde del Señor Jesús. En el versículo 1 que hemos leído se nos dice que Jesús salió de allí, se refiere, teniendo en cuenta el capítulo anterior, salió de Capernaum, era el lugar que probablemente Jesús había estado en la última ocasión, sanando a aquella mujer que tenía hemorragias o dándole vida a la hija de Jairo. Y él salió de allí y nos dice el texto, versículo 1, que fue a su tierra y lo seguían sus discípulos. Bueno, en el texto paralelo a este que encontramos en Lucas, se nos recuerda que esa tierra natal, como dice la Biblia de las Américas, a su tierra natal, ese lugar era concretamente Nazaret. Nazaret. Sabemos muy bien, por lo que nos dice el relato bíblico, que Jesús nació en Belén de Judea. Pero él no permaneció allí el resto de su vida, no. Realmente, quizás aproximadamente desde que nació hasta que tuvo aproximadamente 1 año, Jesús permaneció en Belén hasta que, debido a la amenaza del rey Herodes que quería matarle, sus padres cogieron al niño y huyeron a Egipto. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo en Egipto el Señor Jesús con sus padres. Probablemente, aproximadamente, cuando uno saca un hilo de aquí y otro hilo de allá, probablemente Jesús salió de Egipto, porque aunque nació en Belén, huyeron a Egipto hasta que murió el rey Herodes. Y entonces el Señor le dijo que ya podían volver a Israel. Pero no volvieron sus padres con el niño al lugar de donde habían salido, es decir, Belén de Judea, sino más bien se dirigieron a Galilea y concretamente al pueblo de Nazaret. Y quizás estamos hablando de un periodo aproximado desde que él nace hasta que él va a Nazaret de unos 2 años aproximadamente, no lo sabemos con exactitud. Y allí el Señor Jesús estuvo en Nazaret hasta que comenzó su ministerio público a la edad aproximada de 30 años, nos dice Lucas en su Evangelio capítulo 3. Fue en Nazaret donde Jesús se crió, donde Él se fue desarrollando como niño, como adolescente, como joven y luego como un hombre adulto. Lo cierto es que durante esos aproximadamente 28 años que Jesús estuvo en Nazaret, pues prácticamente la Biblia guarda silencio. No nos dice nada en cuanto a lo que ocurrió durante todos esos años. Bueno, sí hay un pequeño incidente, un relato que aparece en Lucas capítulo 2, donde se nos dice que cuando Jesús, siendo un niño, entrando en la pubertad, cuando tenía 12 años, él fue de Nazaret a Jerusalén con sus padres. Allí, al parecer, el niño se perdió. Curioso que Jesús se perdiera.
Me da la sensación que más bien los que se perdieron fueron sus padres, pero bueno, normalmente solemos decir que el niño, sus padres cuando regresaban para Nazaret se dieron cuenta que no estaba entre los suyos y por tanto volvieron hacia atrás y lo encontraron. Y ya conocemos ese relato tan hermoso. Por tanto, lo que tenemos únicamente en cuanto al tiempo de Jesús cuando era un niño, tenemos unos detalles cuando nació allí en Mateo y en Lucas, pero luego siendo ya un niño de 12 años, solo lo que tenemos es lo que nos dice Lucas. Por tanto, aunque es cierto que han sido muchos los que han dado riendas sueltas a su imaginación, fabricando, inventándose historias, leyendas acerca de lo que ocurrió en esos 28 años aproximadamente, lo cierto es que nada de eso que dicen es bíblico y no podemos hacerle caso, no podemos darle valor, el valor que le damos a lo que sí encontramos en la Escritura. El silencio que guarda la Biblia al respecto tendría que llevarnos simplemente a la conclusión de que la vida de Jesús en ese periodo de tiempo, en esos años de silencio, fue completamente normal y similar a la de cualquier otro niño, joven o adulto judío de aquel tiempo. No tenemos que pensar qué haría Jesús durante esos años. Él era un niño, un joven, un hombre normal y corriente. Y probablemente el que la Biblia guarde silencio es para indicarnos esto, de llegar a esa conclusión. No tenemos que imaginarnos nada acerca de Jesús siendo un niño. En ese pasaje, en esa historia de Lucas capítulo 2, donde se nos dice cuando tenía 12 años, que una vez que sus padres lo encuentran, regresan a Nazaret y nos dice el relato bíblico que Jesús estaba sujeto a sus padres. Es decir, Jesús, aún siendo un niño de 12 años, él obedecía, honraba a sus padres. Y luego nos dice a continuación que ese niño iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Es decir, básicamente se nos está diciendo que ese niño normal y corriente, similar al resto de los niños, iba creciendo no solamente intelectual, sino física y espiritualmente en su relación con Dios. Él fue igual a todos nosotros. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos dice, hablando de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, dice el autor de esa carta, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a uno que fue semejante a nosotros en todo, excepto que él no pecó. Es decir, cuando Jesús era un niño, un adolescente, y se convirtió en un hombre adulto, él fue igual que tú y yo en todo. Él nos comprende, nos entiende perfectamente. Jesús, por ejemplo, cuando sus padres le decían, haz esto, él obedecía, a pesar de que sus padres eran imperfectos. No era como él. Sin embargo, Jesús se sometió a sus padres. Yo no sé si en aquella época había una pandemia como la que tenemos en nuestros días, pero seguramente si la hubiese habido y las autoridades hubiesen dicho que hay que ponerse mascarilla, los padres de Jesús se lo hubiesen dicho al niño y Jesús se hubiese puesto la mascarilla. No hubiese tenido ningún problema. No se pondría rebelde. ¿Por qué tengo que llevar una mascarilla si nadie lo hace de mis amigos en la calle? Jesús se pondría la mascarilla. ¿Por qué? Porque Él fue igual que nosotros en todo, excepto que Él no pecó. Él nunca era un niño caprichoso, desobediente. Él cuando salía con sus amigos siendo un joven a la calle a jugar o a irse de paseo, a divertirse, porque Jesús se divirtió con toda seguridad. Pero Él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, Él nunca hizo nada indebido. Por tanto, aunque no tengamos los detalles, la información acerca de qué es lo que pasó en esos casi 30 años de la vida de Jesús en Nazaret, no pasa nada, absolutamente nada. Lo cierto es que Nazaret fue ese lugar donde Jesús se crió, donde Él fue creciendo. Él era Jesús de Nazaret, como en varias ocasiones se nos dice.
Incluso Jesús, hablando de sí mismo, Él se identificó como Jesús de Nazaret. Hay un texto precioso ahí en Hechos capítulo 22, cuando el apóstol Pablo está contando su testimonio de cómo se convirtió a Cristo. Y él dice, porque, dirigiéndose al pueblo que le estaba escuchando, pues yo una vez iba hacia Damasco y de repente me rodeó una luz que me hizo caer en tierra y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, dice Pablo, entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y se escuchó una voz que decía: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. No sabemos exactamente si Nazaret era un pueblo bonito. Probablemente no, no era un pueblo especial. Pero no cabe duda que ha sido el pueblo a lo largo de la historia de la humanidad más privilegiado que ha existido, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque casi durante 30 años, casi, por sus calles, por sus plazas, por sus mercados, jugó, se divirtió, paseó, trabajó un niño, un joven, un hombre llamado Jesús, Jesús, el Salvador del mundo, el creador del universo, como hemos escuchado hace un momento, el creador de nuestras vidas. Por aquellas calles estuvo Dios hecho hombre, encarnado, de carne y hueso. Ese fue el Jesús que paseó por las calles de Nazaret. Evidentemente un pueblo quizás insignificante, poco conocido. Por eso cuando un tal Felipe conoció a Jesús, ese del cual nos dice Juan capítulo 1, del cual había hablado Moisés y los profetas que habría de venir, es decir, el Cristo, se lo dice a un amigo llamado Natanael: Natanael, hemos encontrado, hemos conocido a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿perdona? ¿Es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? No es que él estuviese criticando, mofándose de Nazaret, no. Probablemente él no podía entender, Natanael no podía comprender cómo es posible que de un lugar tan insignificante y desconocido, fíjate si es desconocido que Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece ese pueblo, era algo desconocido. Y él no podía entender que el Mesías, el Cristo, que estuviera viviendo en Nazaret. Lo cierto es que todo esto nos habla de la procedencia humilde de Jesús, versículo 1. Ante aquella pregunta, ante aquel comentario de Natanael, Felipe no se puso a discutir con él, simplemente le dijo: ven y ve. Ven conmigo y conoce a este Jesús, comprueba si Él es realmente del que había hablado Moisés y el resto de los profetas. Ven, acércate. Y bueno, conocemos cómo continúa el relato, que obviamente Natanael acompañó a Felipe, conoció a Jesús y una vez que le conoció decidió seguirle, ser uno de sus discípulos. Ven y ve. Es un comentario, un argumento que perfectamente podemos decirle también a nuestros amigos y amigas cuando les hablamos de Jesús y ponen dudas acerca de lo que la Biblia dice acerca de Él, o a la hora de invitarles a este lugar. Esos amigos y amigas que nos están viendo en este día a través de Internet, que dudas acerca de la persona de Jesús, pero sin conocerle. Y en cierta forma también te decimos lo mismo que le dijo Felipe a Natanael: ven y ve, acércate a su palabra, a la Biblia, lee los escritos, investiga, no rechaces algo simplemente porque te suena raro.
Muchas veces recuerdo de niño que mi madre nos ponía alguna comida en el plato y decíamos, eso no nos gusta. Y a lo mejor nunca lo habíamos probado. Y mi madre nos decía, pero tú lo has probado. ¿Tú sabes si está buena o está mala? Pruébala y luego podrás decir si te gusta o no te gusta. En cierta forma lo mismo tendríamos que hacer, si me permitís la ilustración, con el Señor Jesús. ¿Cómo puedes decir que no te gusta Jesús, que no crees en Él cuando ni siquiera le conoces? A veces nos montamos nuestras historias, nuestras películas, para rechazar a alguien o a algo, simplemente a lo mejor porque viene de un determinado pueblo, de un país, quizás por el color de su piel, y sentimos rechazo. Jesús procedía de un lugar humilde, como era Nazaret. Evidentemente, trajo problemas para su vida. Y lo que vemos a continuación, en segundo lugar, es comprobar cómo su identidad fue cuestionada. Versículos 2 y 3. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como hemos dicho, el Señor Jesús, a la edad aproximada de 30 años, dejó su tierra natal, Nazaret, para comenzar su ministerio de la proclamación del reino de Dios. Un ministerio que duró aproximadamente unos 3 años. Pero el que se fuera de Nazaret no implicó que un tiempo más tarde Él regresara a su tierra natal, que les visitara. Y es lo que nos dice este texto. Versículo 1, que Él vino a su tierra natal, fue acompañado de sus discípulos, pero Él no fue en esta ocasión como el carpintero que había dejado Nazaret un tiempo atrás. No, Él regresa ahora como un reconocido maestro, lleno de sabiduría y de poder. Un hombre que estaba realizando milagros poderosos. Cuando Él llega a Nazaret, probablemente el responsable de la sinagoga, como era costumbre, le invitó a que tuviera una palabra. Eso se solía hacer cuando era un hombre conocido, que estaba cualificado, se le pedía que pudiera leer un texto bíblico, que compartiera la Escritura, y al parecer entendemos que a Jesús se le invitó a predicar. Lucas en su Evangelio, capítulo 4, nos dirá incluso el texto que Jesús leyó. Le dieron un rollo, Él lo leyó, luego lo guardó, se sentó, porque estaba leyendo la Escritura de pie, y luego dijo, esto se ha cumplido hoy entre vosotros. La gente se quedó admirada, nos dice el texto. Admirada, es decir, perpleja. Estaban asombrados a ver tanta sabiduría que salía por aquella boca. Estaban realmente asombrados por lo que estaban viendo, por su capacidad incluso para hacer milagros. Nos dice el texto que estaban muchos al oírle, se admiraban, pero tristemente esa admiración duró muy poco tiempo. Cuando aquella gente empezó a reflexionar, no tanto, ¿y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, porque evidentemente ellos habían recibido la información de todo lo que había estado haciendo Jesús en los días, en los meses atrás. Es decir, ellos reaccionaron con rechazo, con incredulidad. En el pueblo donde Jesús había vivido, Él era conocido como el carpintero, versículo 3. Debido a que probablemente esa fue la profesión que ejerció su padre José, su padre legalmente hablando, ¿verdad?
José se había dedicado a trabajar en una carpintería y con toda seguridad, una vez que José murió, Jesús, por ser el mayor de la familia de los hermanos, se hizo cargo de la carpintería, de sostener, mantener a aquella familia. Con toda seguridad eso fue lo que pudo haber pasado. Ellos le conocían como el carpintero. Además, nos sigue diciendo el texto que era conocido como hijo de María. Probablemente la mención de que Jesús es hijo de María sin hacer mención a José, su padre legal, era porque éste, con toda probabilidad, él había muerto. Después de los 12 años que Jesús tuvo, en el pasaje de Lucas, entre los 12 años a los 30 años de Jesús, en algún momento de ese periodo, José probablemente falleció. Por eso no se menciona a él en este pasaje, sino, ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? Incluso también se describe con detalle los nombres de sus hermanos. ¿No son Jacobo, José, Judas y Simón sus hermanos, a los cuales los conocemos? Y además también conocemos a sus hermanas. Jesús como mínimo tuvo 2 hermanas, 2, porque habla en plural. Como mínimo tuvo 2 hermanas. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Si no se las nombra, probablemente es porque éstas ya estaban casadas, tenían sus familias, pero seguían viviendo en Nazaret. La Biblia menciona el Nuevo Testamento en varias ocasiones a los hermanos de Jesús. Es verdad que especialmente allí por el siglo IV empezaron a haber diferentes interpretaciones en cuanto a los hermanos y hermanas de Jesús. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hubo un gran empeño, un gran propósito en establecer la virginidad perpetua de María. Y para conseguir esto, pues se ensamblaron, se crearon una serie de historias acerca de estos hermanos y hermanas de Jesús. Básicamente está aquella donde se dice que realmente no eran hermanos, sino eran primos. Claro, el texto bíblico, la palabra griega que se utiliza aquí es la palabra para hermanos, no para primos. Pero hay personas que para encajar, para darle firmeza a la enseñanza que habla de la perpetuidad, de la virginidad de María, pues hablan de que estos hermanos eran primos. Hay otra interpretación que dice que realmente eran hermanastros, es decir, que José cuando se casó con María, él era viudo y que cuando se casa con María trae consigo a los hijos de su primer matrimonio. Hay otros que dicen que realmente cuando se habla de hermanos y hermanas, se habla en el aspecto espiritual, como a veces nosotros hablamos, es mi hermano o mi hermana en la fe. Todo esto para tapar lo que realmente enseña la Biblia, darle el sentido natural de que cuando se nos habla de hermanos y hermanas, eran los hijos que José y María tuvieron después de haber dado a luz a Jesús. De hecho, si vamos a Mateo capítulo 1, cuando el ángel le revela a José de que no tema el recibir a María, es verdad que el pobre hombre se quedó perplejo cuando se entera de que María está embarazada, quería abandonarla, quería dejarla en secreto, pero Dios le dice, no, sigue con ella no te ha engañado, ella ha sido fiel. Lo que pasa es que yo he obrado para que ella pueda dar a luz un niño especial. Por tanto, recíbela, no la abandones. Y nos dice el texto que José recibió en su casa a María, pero no la conoció. Ese verbo conocer muchas veces en la Biblia aparece para hacer referencia a las relaciones íntimas, sexuales en una pareja. Se nos dice que José no la conoció, no tuvo relaciones con ellas hasta, esa palabra es muy importante, hasta que el Señor Jesús nació. Lo que nos da a entender que una vez que Jesús nació,
Estos padres, José y María, tuvieron una relación normal de un matrimonio normal y tuvieron más hijos. Lo cierto es que los ciudadanos de Nazaret, conociendo el trasfondo personal, laboral y familiar de Jesús, ¿este no es el carpintero? ¿No conocemos nosotros a María, su madre y a sus hermanos? Siendo conocedores de las raíces humildes de Jesús, no podían concebir que este hombre fuera realmente el escogido de Dios para inaugurar su reino. Pero no solamente los vecinos de Jesús, sino hasta su propia familia, es decir, sus hermanos. Nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 7, versículo 5, que ni sus hermanos creían en él. Realmente le aceptaron una vez que Jesús murió y resucitó, cuando entonces creyeron en Jesús. Es que incluso hasta sus propios discípulos, como vimos hace ya un tiempo en este mismo Evangelio, capítulo 4, cuando tienen miedo por la tempestad en la cual se encuentran, eso nos diga que es el elegido de Dios para inaugurar su reino, para salvar a los pecadores. No podían aceptar eso. Eso era imposible, imposible. ¿Cuántas veces, quizás también tú y yo, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos estáis escuchando, también hemos valorado, hemos juzgado a las personas, no por lo que son como personas, sino por su procedencia humilde, quizás por su cultura, o por sus estudios, o por su trabajo, o por su aspecto externo. Y vemos a alguien y ya nos da cierta cosilla, porque no nos gusta lo que vemos. Y ya no digamos si resulta que son personas que las conocemos desde que eran niñas, que han estado con nosotros. Y a lo mejor el Señor las ha bendecido y nos trae una palabra de Dios y nosotros decimos, me vas tú ahora a hablar a mí de Dios, si yo sé más que tú, si yo te conozco, yo te he tenido en mis brazos desde que eras pequeño. ¿Quién eres tú? Si ni siquiera tienes estudios teológicos, como Jesús, que no tenía estudios, pero de su boca, de sus labios salían palabras de sabiduría. Eso no podía encajar en la mente de aquella gente, como también sucede hoy en día contigo, conmigo. A veces ponemos barreras, juzgamos a las personas, como he dicho, por el lugar donde vienen o por su aspecto físico. Y eso lo hemos hecho todo. Fijaos, hasta lo hizo en una ocasión el profeta Samuel, cuando el Señor le dijo que fuera a cierto lugar para ungir al próximo rey de Israel, porque iba a quitar a Saúl. Y entonces el Señor le dijo que fuera a cierta casa de un tal Isaí, porque uno de sus hijos iban a ser el rey. Y cuando empiezan a salir los hijos de Isaí, resulta que aparece quizás el mayor de ellos, y en cuanto Samuel lo ve, dice, este es el rey. Este es para Israel, para que reine, porque mira su apariencia, mira qué guapo que es, mira qué fuerte, qué alto. Y Dios le dice al profeta Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Pero ¿cuántas veces tú y yo hacemos lo que hizo Samuel, lo que hicieron los habitantes de Nazaret? Ven a Jesús, al cual ya lo conocían de toda la vida, y les dice, ¿este? La verdad es que, pensándolo bien, si nosotros hubiésemos estado en el lugar de los nazarenos, los habitantes de aquel pueblo, quizás hubiésemos reaccionado de la misma manera. ¿Quién de nosotros, incluso sigue sucediendo en el día de hoy, quién se podía haber imaginado pasarle por su mente que un indefenso bebé, nacido en un pesebre, que luego cuando se convierte en una persona adulta, se convierta también en un humilde siervo?
Como diría el Señor Jesús, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir a otros. ¿Quién se podía imaginar que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, anunciado por los profetas en el pasado, realmente iba a ser un siervo humilde y además que tenía el propósito de morir en una cruz, en un madero? ¿A quién se le ocurre un plan como ese? Eso es una locura. Decía el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Hoy la gente que nos rodea, muchos, no pueden aceptar, no pueden creer que aquel carpintero realmente vino para ser el Salvador del mundo, que no vino para ser servido vida en rescate de los pecadores, que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. El mensaje de la cruz, dice Pablo, es locura para los que se pierden. En cambio, dice Pablo, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Este mensaje es el que ha cambiado, transformado nuestras vidas. Por eso Él no se avergonzaba, Pablo, del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este mensaje sigue siendo un mensaje vigente para el día de hoy, para ti, querido amigo o amiga que me puedas estar escuchando aquí o a través de internet. Cristo sigue teniendo poder. Sí, aquel carpintero de Nazaret puede cambiar tu vida. Quizás hay cosas que tú no las entiendas, que, como decía el apóstol Pablo, es una locura, como para los habitantes de Nazaret. Era ilógico que aquel que había estado años viviendo en este pueblo, que ahora venga diciendo que es el Cristo, el Mesías, que viene a traernos el reino de Dios a la tierra. No podían aceptarlo. Hoy son muchas las personas que no tienen ningún problema en aceptar la figura histórica de Jesús. No tienen ningún problema en decir que ese Jesús del que habla la Biblia existió, fue un hombre de carne y hueso allí en el siglo I, que nació en Judea, en Belén, que estuvo en Nazaret, que hizo cosas extraordinarias. No tengo ningún problema, dice la gente, en creer, en aceptar al Jesús histórico, pero no pueden aceptar, no pueden dar riendas sueltas a su mente y entender que ese Jesús es Dios con nosotros. Eso no lo pueden aceptar, pero eso es lo que la Biblia enseña, queridos amigos y amigas. Y hermanos y hermanas, tenemos que seguir proclamando esto. Evidentemente va a haber un precio que pagar. Nos recuerda en tercer lugar Jesús, versículo 4, nos habla de ese destino, no solamente de Él, sino el destino de los mensajeros de la palabra de Dios. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. El Señor Jesús, hermanos y hermanas y amigos, el Señor Jesús no fue un simple y mero carpintero, por muy honrosa que pueda ser esta profesión, la cual a mí siempre me ha gustado. Y yo quería haber sido un carpintero de madera, quería haber estudiado para eso. Pero bueno, por problemas de salud, por ser asmático, mi madre me aconsejó, y fue un buen consejo, de que no cogiera esa rama, sino más bien cogí otra. En este caso fue la carpintería metálica, del hierro, pero a mí me encanta la madera. Qué profesión más honrosa y más hermosa. Pero Jesús no fue un mero carpintero, no. Versículo 4 nos recuerda el propio Señor que Él también era un profeta. Y así es como mucha gente lo identificaba. En este mismo capítulo, versículo 15, se nos dirá que la gente decía que Jesús era Juan el Bautista, o Elías, o alguno de los profetas. Incluso cuando el Señor preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron: algunos dicen que tú eres un profeta. Él fue un profeta, claro que sí. Pero Jesús, hermanos, hermanas y amigos que me estáis escuchando, escuchadlo bien. Jesús era mucho más que un carpintero
que un maestro, que un profeta. Jesús era y es Jesús el Cristo, Jesucristo, y es el Hijo de Dios. Y la palabra del Señor, y especialmente este Evangelio, Marcos ya de hecho comienza poniendo toda la carne en el asador, si me permitís la expresión. Comienza capítulo 1, versículo 1, este es el principio del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio esta verdad. Jesús, su nombre como hombre, el cual recibió para poder ser identificado, que habla de su naturaleza humana. Jesús es Cristo, es decir, recibe un título que habla acerca de su misión como Redentor. Jesús es el Cristo, el Mesías, del cual hablaron los profetas. Y además de ser Jesús el Cristo, es el Hijo de Dios. Es decir, nos habla de su naturaleza divina. Él es Dios, el Hijo. Utilizando una palabra nuestra, una frase, diríamos que Él es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. No es un mero carpintero, no era simplemente un maestro, no era simplemente un profeta. No, Él es Dios hecho hombre que vino a este mundo a redimirte a ti y a mí de nuestros pecados, a salvarnos de la eterna condenación. Pero el Señor Jesús, en este versículo 4, hace referencia a Él como profeta, porque en cierta forma nos estaba recordando que Él iba a seguir el mismo camino de sufrimiento y persecución que los profetas de Dios tuvieron. Él iba a ser despreciado, rechazado en su propia tierra natal, por sus parientes, por su propia familia. Este proverbio que utiliza Jesús en el versículo 4 nos recuerda también que quizás el lugar más difícil para dar testimonio de Cristo es precisamente allí donde nos hemos criado, allí donde hemos nacido. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Lo cierto es que Jesús, a pesar de que sabía esto, sin embargo, Él fue a Nazaret. Y aunque experimentó la incredulidad y la hostilidad de los suyos, Él aún así estuvo dispuesto a proclamar el mensaje de salvación. Y hermanos y hermanas, y amigos que queráis tomar una decisión por Cristo, lo cierto es que si tú y yo decidimos obedecer y seguir a Cristo, es muy probable que también tengamos que experimentar el desprecio, el rechazo, la burla de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios, incluso de nuestros propios familiares y a lo mejor hasta de hermanos y hermanas en la fe. Sí, vamos a tener que experimentar esto, esa es la realidad. Y sobre todo cuando estamos desarrollando un ministerio en un lugar donde nos conocen desde que nacimos. Esa familiaridad a veces engendra hostilidad de aquellos que nos conocen. El Señor Jesús, triste y lamentablemente, debido a esta situación, tuvo que reconocer que Él no podía trabajar, no podía obrar en medio de tanta incredulidad. En cuarto y último lugar, la incredulidad impide el obrar de Jesús. Versículos 5 y 6 nos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es interesante que el capítulo justo anterior, que ya vimos en su momento, si hay una cosa que resalta ese capítulo es la fe de aquellos que se acercaron a Jesús para que Él les ayudase, como el endemoniado o la mujer con hemorragias o Jairo pidiendo la ayuda para que sanase y luego resucitase a su hija.
La fe fue necesaria para que Dios obrara en medio de estas circunstancias. Jesús podía haber hecho cosas maravillosas en Nazaret, pero nos dice el texto que no pudo hacer milagros allí. Y no es porque el poder de Dios estuviese limitado, no es porque Él no podía hacer eso, sino porque la gente de Nazaret tenía un corazón rebelde. Mostraron una incredulidad hacia Jesús que le llevó al Señor, último versículo, a quedarse asombrado. Solo 2 veces aparece en los evangelios donde se nos diga que Jesús se asombró. Una fue con la fe del centurión, aquel centurión que le dijo: Señor, sana a este amigo mío. Y Jesús iba a ir a la casa y le dijo al centurión: no, Señor, no vayas. Con que tú digas la palabra será suficiente, porque tú y yo somos personas de autoridad. Y Jesús se maravilló de la fe de aquel centurión. Y ahora se nos dice que se asombró no por la fe, sino por la falta de fe de los habitantes de Nazaret. Se quedó asombrado. Lo cierto es que la fe era necesaria para que Dios, Jesús, pudiera obrar. Porque sin fe, nos dirá el autor de la epístola a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Dios existe. La fe es un requisito indispensable para aquellos necesitados, amigos y amigas que nos estáis escuchando. Si tú quieres recibir el poder de Dios, si tú quieres recibir su bendición, necesitas creer, tener fe en Jesús. Eso es indispensable. Tristemente, la fe fue la gran ausente en Nazaret. Y al igual que sucedió en aquel lugar, sigue sucediendo hoy, también en nuestros tiempos. Para que la palabra de Dios que es predicada pueda transformar las personas como las que estamos aquí, para que la palabra de Dios pueda cambiar nuestras vidas, pueda traer bendición a tu familia, a mi familia, a la sociedad, a nuestro país, al mundo. Es necesario eliminar toda barrera, todo obstáculo que haya entre el Señor y nosotros. Porque si no eliminamos esos obstáculos, el Señor no puede, como sucedió en Nazaret, no podrá hacer maravillas en tu vida y en mi vida. Necesitamos quitar toda barrera. Quizás tristemente muchas veces no vemos, y a lo mejor llevamos años así, no vemos lo que nos gustaría ver dentro de la iglesia, entre nosotros, a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. No vemos a Dios obrar, no porque Él no pueda, sino porque en nuestras vidas hay rencor, hay frialdad, hay indiferencia, hay egoísmo, hay falta de perdón. Y mientras esas cosas existan, por muy extraordinario, elocuente que pueda ser el predicador que predica la palabra de Dios, eso no servirá para nada. Si tú y yo venimos con corazones rebeldes. Sin embargo, cuando eliminamos todo eso, cuando confesamos nuestros pecados, cuando estamos bien con el Señor y con los hermanos y con los que nos rodean, con nuestro prójimo, con toda seguridad, aunque el que está predicando tenga un mal día o no sea un buen orador, no pasará nada. Esa palabra que está siendo predicada inflamará, prenderá una llama en nuestros corazones. Pero si eso no ocurre, no es tanto por causa del predicador, que él puede también tener su parte de responsabilidad, sino seguramente será porque nuestras vidas no están bien delante del Señor. Somos nosotros los que cerramos o abrimos las puertas. Somos los que podemos permitir o impedir que Jesús obre maravillas en nosotros. La gente de Nazaret no estuvo dispuesta a aceptar a ese carpintero cuya madre, cuyos hermanos conocían de toda la vida. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es para ti Jesús en esta mañana?
¿Vas a ser igual que los nazarenos, que no estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús, a recibirle, a escucharle, a dejar que Él transformara sus vidas? Ya el Evangelio de Juan nos recuerda en el capítulo 1 que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esa ha sido la historia de la humanidad a lo largo de todos estos años. Mucha gente no quiere aceptar a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Creador. Incluso hay gente que dice, no, pero si yo soy hijo de Dios. Amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Él es el creador del hombre y de la mujer. Nos sigue diciendo ese pasaje de Juan capítulo 1, versículo 11. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero, dice Juan en ese evangelio, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tú solamente podrás ser un hijo o una hija de Dios si recibes a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Si no, Jesús simplemente será para ti tu creador. Pero Él quiere ser algo más en esta mañana. ¿Quién es Jesús?, preguntábamos al comienzo. Yo espero que en el día de hoy tú decidas que este Jesús no sea simplemente un mero carpintero, un maestro, un hombre muy sabio que decía palabras extraordinarias, que no simplemente sea el profeta por excelencia, sino que Jesús pueda ser en este día tu Salvador, aquel que vino a este mundo, dejó su trono y su gloria en el cielo para venir a buscarte y a salvarte a ti y a mí. Y diseñó un plan que era auténticamente una locura a los oídos de aquellos que no creen en su palabra. En ese plan estaba planificado que Él muriese en una cruz en nuestro lugar. Por tanto, hoy ven a Jesús y deja que Él pueda hacer maravillas en tu vida. Amén. Muchas gracias, Benjamín, por la palabra en esta mañana. Jesús nunca ocultó que seguirle a Él también tenía un precio, tenía un costo. Las cosas no iban a ser fáciles. Las cosas no fueron fáciles para Él. Aquí en su propio pueblo fue rechazado y más tarde sería rechazado en general por la sociedad de Jerusalén. De tal modo que Jesús terminó siendo juzgado de una manera injusta, acusado por delitos que no eran reales y ejecutado en una cruz. Y este es el precio que los que queramos seguir a Jesús vamos a tener también, llevamos implícito en nosotros mismos. Me gustaría que cantáramos una canción que es muy antigua y que conocéis. Bueno, es tan antigua que tiene una historia bastante dura tras de sí. Esta canción, que se llama He decidido seguir a Cristo, fue compuesta en la India por un hermano nuestro que tuvo problemas, él y su familia, por seguir a Cristo. Ellos habían conocido a Cristo y un día se presentó una turba de gente en su vivienda y los sacaron a la plaza de la localidad, y allí el jefe de aquella aldea pues lo que les quiso
convencer de que renunciaran a su fe. Y si no, eso iba a traer duras consecuencias. Este hombre recordó un cántico que él había compuesto. No sé si tendría la misma música que tiene esta hora, pero sí tenía estas palabras, ¿no? Él recordó la letra de este cántico que había compuesto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y se puso a cantar esta canción. Dijo, pues si tú persistes en esto, esto va a tener unas consecuencias, tus hijos van a morir. Y sus hijos fueron ejecutados allí, en aquella misma hora. Y después le dijeron, mira, tu mujer va a correr la misma suerte si tú no reniegues de tu fe. Pero él siguió cantando otra de las estrofas de este cántico. Y ejecutaron a su esposa. Y finalmente le dijeron, si quieres salvar tu vida, tienes que renunciar a Cristo. Pero él siguió cantando otra estrofa y también fue asesinado por aquella turba. Parece una historia de derrota. Sabemos que el morir simplemente es pasar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y para estar con Él para siempre. Entonces, aquella derrota aparente dejó una semilla plantada en la gente de aquella aldea. Y un tiempo después, la gente pensó, reflexionó, y el mismo líder de aquella aldea llegó a reconocer a Cristo en su vida por el testimonio de esta familia. Y después cayeron más y más, y el Evangelio se extendió en aquella aldea y en las aldeas de alrededor, y mucha gente conoció al Señor porque ellos fueron firmes, porque ellos no renegaron de su fe. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a proclamar que hemos conocido a Cristo y que no vamos a volver atrás, aunque las cosas se puedan poner feas. Podéis tomar asiento. Vamos a despedirnos
con una oración. Hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que podamos juntarnos aquí. Padre Santo, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz a nuestro favor para pagar el precio de nuestro pecado. Aparentemente un hombre más en aquella ciudad de Nazaret o en aquel pueblo o aldea, tal vez. Un sitio insignificante, perdido en medio de este planeta Tierra, pero sobre el cual, Señor, tu Hijo pudo habitar y pudo ser conocido, aunque también rechazado. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú le das el privilegio de ser hechos tus hijos. Y, Señor, reconocemos a tu Hijo Jesús. Creemos en Él y, como hemos cantado, queremos decir que no volvemos atrás. Ayúdanos, Señor, para que si alguna vez nos encontramos en situaciones complicadas, si alguna vez nos tuviéramos que enfrentar a perder incluso nuestra propia vida por seguirte a ti, Señor, que valoremos más el haberte conocido que el volver atrás, Señor. Tú nos darás la gracia en aquel día por la cual, Señor, te pedimos. Pero no solamente hace falta llegar a situaciones tan complejas como perder la vida. Posiblemente cada día de nuestra vida nos estamos enfrentando a cosas que nos confrontan y tenemos que elegir entre hacer tu voluntad, entre ser personas íntegras o no tener problemas, evitar las dificultades y mezclarnos con la gente que no te conoce de manera que hagamos lo mismo que ellos. No queremos, Señor, volver atrás. Queremos que tú nos ayudes. Gracias, Señor, porque como dice esta última estrofa que hemos cantado en la canción, el Rey de Gloria me ha transformado. Y si verdaderamente tú estás haciendo esa obra en nuestra vida, ha de manifestarse de este modo. Y queremos ser ejemplo para esta sociedad. Y queremos vivir con sujeción a ti, Señor. Queremos que esta palabra que ha sido predicada en el día de hoy, Señor, haga reflexionar a todos y cada uno de nosotros acerca de la concepción, del concepto que tenemos acerca de ti. Y si hay cosas, Señor, que están concebidas erróneamente, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a comprenderlas, a interiorizarlas y a corregirnos. También, Señor, queremos pedir por aquellas personas que no han dado el paso de venir a ti y de reconocerte como Salvador en sus vidas, que no han probado todavía, Señor, no han venido a la fuente del agua viva que eres tú. Queremos, Señor, rogarte por ellos y pedirte, Señor, que tú también obres esos corazones para que puedan tomar la decisión más oportuna. Pues ahora, Señor, queremos pedirte que nos despidas con tu paz y con tu bendición hasta que nuevamente podamos congregarnos, si, Señor, tú así lo permites. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.